Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Xiaomi Redmi Note 7. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es de policarbonato, lo cual ha hecho que el terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, que en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos, que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. El Xiaomi Redmi Note 7 tiene un diseño que no llama la atención, sigue la línea de sus antecesores con un notch de tipo gota. Lo que hace Xiaomi para intentar destacar sobre el resto de alternativas del mercado es ofrecer un terminal en distintas combinaciones de colores, algo que hablaremos más adelante. Si bien es cierto que la carcasa trasera similar al cristal con una combinación metálica da buenas sensaciones, pero debemos tener en cuenta que este dispositivo tiene una base plástica en el interior, que sirve también como zona de encaste de su gran pantalla de 6.3 pulgadas con cristal 2.5D. La primera sensación al sostenerlo en mano no es la de un móvil barato. Poseemos unos marcos reducidos en sus laterales, pero que fracasan tanto en su parte superior como inferior. Este es un dispositivo de dimensiones correctas para una pantalla de 6.3 pulgadas y un peso de 186 gramos, influenciado en gran medida por la batería de gran capacidad que alberga en su interior. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.2 x 75.2 x 8.1 milímetros de grosor. Para el Samsung A30 tenemos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo de tu país podrás encontrar una u otra tonalidad. Para el Xiaomi Redmi Note 7 tendremos 3 diferentes tonalidades que dependiendo de tu país pueden estar o no presentes, entre ellas tenemos el color negro, azul y dorado. En mi país Colombia es más común encontrarlo en tonalidad azul. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo, encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la de microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung, en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te preguntabas por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema, además de funcionar adecuadamente. Es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. El Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, sin ningún tipo de novedad. En su lateral izquierdo tenemos el slot para la tarjeta microSD. Este dispositivo cuenta con los botones de navegación en la pantalla, lo cual hubiese podido ser mejor aprovechado para disminuir sus marcos en su parte inferior. Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5 mm situado en su parte superior, justo al lado de los puertos infrarrojos. Para su parte inferior tenemos los altavoces y el puerto micro USB, que en esta oportunidad es tipo C, con lo cual, como ya sabemos, mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de información. Este terminal nos brinda un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la ubicación más cómoda, es rápido y muy fiable, nada que objetar en este elemento.
Antes de continuar con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Xiaomi Redmi Note 7 nos toparemos con tres versiones distintas de 3, 4 y 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 y 4 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de 256 GB. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro, no tuvimos ningún problema con el uso diario, pero con juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionan tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras con las gráficas más altas, pero si te sacrificas un poco y lo reduces puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación con su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. En el Redmi Note 7 contaremos con el procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, el cual, como ya hemos visto antes, es muy capaz, consigue un rendimiento en la línea de los móviles de más de 600.000 pesos y si bien es un chip del año 2018, va a seguir dando guerra y ofreciendo un rendimiento más que suficiente durante algunos años más. De hecho, ofrece cierta aceleración de inteligencia artificial, que aunque no llega a la altura que ofrecen los chips Snapdragon 845, sí que permitirán sacar partido a las aplicaciones que empiezan a usar este tipo de optimizaciones. En nuestras pruebas de rendimiento, el Redmi Note 7 ha cumplido con creces sabiendo el chip que montaba. Mejor dicho, en términos de rendimiento te permitirá incluso jugar a Fortnite o PUBG Mobile sin ningún tipo de problema, con bastante fluidez, y en lo posible no encontrarás lag en su desarrollo. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de la batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos estar muchas horas conectados al teléfono para que cargue al 100%. Este Redmi Note 7 mejora su batería llegando a los 4000 mAh y consigue que nos olvidemos de tener que pasar por el enchufe todas las noches. Sobre el papel ya teníamos la intuición de que iba a ofrecer una buena autonomía y durante nuestra semana de uso no nos ha defraudado. Sin duda, este es uno de los puntos más positivos con los que cuenta este terminal, pero a pesar de esto, la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga, y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4 a través de su puerto USB tipo C, lo cual recorta el tiempo de carga de la batería. Mejor dicho, en nuestras pruebas hemos visto cómo el tiempo de carga ronda la hora y 40 minutos, aunque tenemos un buen sistema de carga rápida durante los primeros 30 minutos que nos permite pasar el 50% de la batería.
En el día a día obtenemos alrededor de las 8 horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional, aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4000 mAh. En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. Para el Xiaomi Redmi Note 7 encontraremos la versión del sistema operativo Android 9.0 Pie, que viene cubierto con una capa no tan ligera como es la MIUI 10. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles, y la relación de aspecto es de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como en la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta en toda la interfaz del usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas en formato 19.5 a 9, con una resolución Full HD de 2340 x 1080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de densidad de 409. En nitidez nos encontraremos con un nivel bastante habitual dentro de los gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento. No son las características técnicas de resolución lo que más debería importar. El panel utilizado viene con una tecnología tipo LCD y ofrece una cobertura de color NTSC de 84% con un contraste de 1500 a 1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales, pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para hacer un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara es muy buena siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de Xena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder tiempo con filtros antes de compartir sus fotos, es probablemente que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles. Al contrario que en su versión Pro, este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung con una lente de apertura focal 1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0. La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación Full HD a 60 fotogramas por segundo.
De día las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizá es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas oscuras no termina de iluminar suficiente. Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario. Las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así, el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficientemente llamativas. Este terminal cuenta con un reconocimiento facial que en muchas ocasiones está desactivado, pero que si cambiamos la región del dispositivo en la configuración podremos utilizarlo fácilmente, pues funciona de una forma correcta, no es el mejor pero tampoco el peor. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.773 pesos mexicanos, que a su vez son $197, que equivalen a 176 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 7 es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.012 pesos mexicanos, que a su vez son $210, que equivalen a 188 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Xiaomi Redmi Note 7 en diseño, personalización y precio. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 7 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: RAM, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son botonera, almacenamiento, batería, software y pantalla. Debo reconocer que este video me ha sorprendido gratamente, pues debo confesar que soy un seguidor de los terminales Xiaomi, pero debemos destacar esta familia A de Samsung que ha salido al mercado no solo llamando la atención por su apartado estético, sino por brindar una buena relación calidad-precio, ya que por esto y por muchas otras cosas que ya te expliqué en el video, el A30 logra empatarle al Redmi Note 7. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.